Hay gente que no lucha para cambiar el hábito, sino lucha para seguir luchando con el mismo hábito. Exactamente. Hay gente que va al gym, ¿verdad? O hay gente incluso que va a la iglesia. Hay gente que está en grupos de oración porque está la muchacha que le gusta. Dios Ay, mío. Dios mío. Bendiciones, chicos, esto es Íntimos Podcast. Nos sentimos contentos, nos sentimos muy felices porque este es nuestro primer episodio, Así nuestro es. primer episodio, y para mí es más que un honor estar al lado de exégetas bíblicos. Dios Aquí mío. tenemos a Junior Mariano desde San Pedro, damas y caballeros. ¡Estamos presentes! Aquí tenemos también a nuestro querido amigo José Luis Frank. Ahí sí hay. Padre, ahí sí hay. Sí hay. Demasiado talento. Y tenemos al maestro. El maestro. El maestro Giancarlos, cariñosamente Yankee. La paz. Excelente. Aquí su servidor Daglin Vázquez con este primer episodio. Realmente estamos muy contentos, muy emocionados de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Amén. En el día de hoy, para empezar con este primer episodio, queremos hablar de un tema muy interesante que tanto a la juventud como a la comunidad en general es bastante interesante que tengamos pendiente el tema acerca de cambiar hábitos, cambiando hábitos. O sea, cuando nosotros hablamos de hábitos, bueno, justamente el hacer esto siempre va a ser algo positivo. O sea, esto es un cambio de hábitos. Cada quien está dedicando un tiempo y está cambiando, está comenzando un hábito nuevo para poder pasar tiempo juntos y predicar la palabra. Y que nació de un hábito que teníamos del Exactamente. Y nació de un hábito que teníamos. Llevamos ya más tenemos. tenemos 2 años y medio por Zoom estudiando la palabra. Y para nosotros es algo nuevo. Esto es un hábito. Entonces, ¿qué ustedes entienden con lo que es un hábito? O sea, de una opinión personal de ustedes cuando piensan en la palabra hábito. O sea, ¿qué ustedes pueden decir en cuanto a eso? Bueno, el hábito es lo que tú haces comúnmente. Exactamente. Lo que te lleva a hacer tus actividades. Tú tienes el hábito, por ejemplo, de comer a las 5 de la tarde. Exactamente. Hay gente que tiene el hábito de acostarse a las 10 de la noche. Jesús O sea, santísimo. es el producto, increíblemente. Señores, él es de San Pedro, en San Oye. Pedro es común. Sí, en verdad yo dije como que No, pero déjame decirte una cosa. bueno, es nuevo para mí. Sí, vamos a empezar así. Oigan lo que pasa. En mi caso, el hábito, uno de los hábitos que yo tengo que cambiar es el acostarme tarde. Ujú. Yo me acuesto tipo 2 de la mañana. Pero ven acá. Ay, Junior. mañana. Dios. Sí, por eso mencioné las 10 de la Yo noche. estoy mal, yo estoy mal. ¿A qué hora tú te acuerdas, José? No, para mí eso es normal. Ahí, tú sabes, tú No, yo tienes me que acuerdo, cambiar. o sea, normal, yo tengo que cambiarlo porque realmente dormir tarde es un mal hábito. Ujú, claro que sí. sí. Que puede desencadenar un sinnúmero hasta de complicaciones médicas. Entonces, nosotros Exactamente. debemos de cuidarnos. Pero lo que decía era, ¿verdad? Dando el ejemplo, es que el hábito yo creo que es el producto de las cosas que tú haces comúnmente. Exactamente, es así. ¿Qué ustedes opinan aparte? No, pensando, o sea, porque tú preguntaste qué llega a la mente. Y la primera palabra que me llega a la mente, así como que inmediatamente, es costumbre. Exactamente. Entonces, bueno, mientras estábamos preparándonos, yo estaba buscando una definición que me gustó mucho, que dice inclinación, tendencia o disposición, no genética, ni natural, ni Intuitivo. intuitiva, sino adquirida y aprendida por la repetición de actos similares que producen un acostumbramiento y un fortalecimiento en el sentido de esos actos. Exactamente. Y mire que lo dijo él, eso no es genético. Él lo Exacto. señaló, eso Se no es genético. aprende. Se Sí. aprende, eso se aprende realmente. Y tú, Sí, y va muy ligado, ya que hablamos de que se aprende, va muy ligado con la cultura. O sea, por ejemplo, un niño nacido en un país Latinoamericano. altamente desarrollado, por así decirlo, Estados Unidos, o sea, probablemente es muy posible que un hábito sea que tenga más que ver con la tecnología, que tenga que ver más con el uso de las redes sociales y todo eso. Pero un niño nacido, por ejemplo, en la India o en Sudáfrica, ya es muy diferente el hábito que tiene ese niño en su vida. Ya tiene que ver más con el campo, con la Exactamente, cosecha y sí. todo eso. Va muy ligado a la cultura, el hábito de Exacto. cada Entonces, persona. basándonos en eso, ¿verdad?
y hablando inmediatamente de hábitos que tiene que tener un cristiano. ¿Qué hábitos cristianos nosotros hemos aprendido? Ustedes, ¿qué hábitos cristianos de sus líderes de iglesia, de sus padres, de su entorno? Porque yo digo que el primer hábito que uno va a aprender, los primeros hábitos, es de los que están al lado de nosotros. Exactamente. Son los hábitos que se nos pegan. Entonces, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia con hábitos cristianos que tengan que ver con la vida cristiana que ustedes han adquirido? Bueno, no es porque uno lo vea en la gente, sino porque es un mandato de la Biblia. El orar es un buen hábito. Sí, claro. O sea, el meditar en la palabra, así como Abraham meditaba, como dice en el libro de Génesis, meditar la palabra, meditar buenos consejos, meditar experiencias, son buenos hábitos. El tú comer saludable, el tú ir al gimnasio también es un buen hábito. Que vayan Se al ve el gimnasio. progreso. Se ve, Ey. se ve el progreso, sí. También escribir tus ideas, ser trabajador, ser diligente. Yo lo estoy diciendo todito, pero te puedo mencionar más. Sí, sí, sí. Pero todos esos son buenos hábitos. Buenos hábitos. No solamente cristianos, sino también de como De la vida cotidiana. De la vida cotidiana, exactamente, Ok. José. sí. Bueno, yo creo que él lo mencionó la mayoría realmente. No, Yo pero quedé como tu que... experiencia, ¿y ahora qué o sea, puedo decir? O sea, tú, José Luis, tú qué has aprendido de tu entorno, de líderes, de padres, de madres, tus abuelos que son pastores, ¿cierto? Bueno, ¿Y qué has aprendido de ellos en el ámbito cristiano? yo creo que un hábito, porque nosotros siempre nos vamos como que lectura y cosas así, Ajá. pero ahora me llegó a la mente que un hábito, o que se ha ido convirtiendo en hábito, es como que pensar más las respuestas que yo voy a dar a ciertas preguntas Ey, eso está y no ser interesante. como que tan explosivo Sí. al responder, sino como que, ok, ¿qué yo estoy pensando? Porque yo quiero reaccionar de esa manera. No, déjame ver cómo yo puedo dar una mejor respuesta a la pregunta que se me hizo. Si me están cuestionando mi fe, si es simplemente una opinión, sino como que, o sea, meditar mejor, como que. Y yo, Exactamente. eso yo te Está puedo decir algo interesante que. ese hábito, nunca había pensado en eso realmente. Realmente sí, eso es bastante bueno, el saber decir las cosas correctamente. Sí, sí. Entonces, ya entendemos que todos tenemos hábitos, sean buenos o sean malos. Entonces, una pregunta muy esencial es ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos? Los hábitos nosotros los podemos cambiar de la única manera es a través de la actitud. La actitud se refiere al comportamiento que tenemos para realizar una tarea. A través de esa misma actitud nosotros nos damos cuenta cómo una persona puede resolver sus problemas, cómo reacciona y cómo enfrenta las adversidades. Si tú quieres conocer la actitud de una persona, mira cómo resuelve los problemas. Ok. Si tú quieres estudiar realmente la actitud de una gente, mira cómo enfrenta las adversidades. Ahí es que tú ves la actitud de la gente. Y ahí tú te vas a dar cuenta si es una persona que sabe cambiar de hábitos. Porque hay personas que luchan por ese cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque tienen una mala actitud. Si tú quieres conocer la actitud de alguien, bueno, mira cómo resuelve entonces sus problemas. Incluso, Adrián, yo me atrevo a decir que acostumbrarse a luchar con el hábito se vuelve un hábito. ¿A qué me refiero? Hay gente que no lucha para cambiar el hábito, sino lucha para seguir luchando con el mismo hábito. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a cambiar un hábito es difícil. Incluso cambiar de pecado, mitigar un pecado en nosotros o dejar de pecar Sí. de cierta forma es cambiar de hábito. Y voy a decir un hábito muy preocupante de muchos jóvenes. Por ejemplo, el mal hábito, no sé si esto YouTube cómo lo tomará, no sé, tú le pones un pío a algo, de la masturbación. Sí. O sea, las adicciones son hábitos. Entonces, cuando una persona dice, voy a dejar la masturbación, tiene que cambiar de hábito. Claro que sí. Y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y ahí voy, hay gente que se acostumbra, lucho. Pero realmente cuando necesito máximo esfuerzo, no lo hago. Entonces solamente digo, estoy luchando. Y se En vuelve- batalla. En como batalla, la dicen. famosa Estamos en batalla. batalla, varón. Entonces se vuelve un verdad. hábito estar luchando. Exactamente. Sí, eso, y eso Yo- no debería ser así. Yo quería mencionar, porque tú implícitamente cambios de hábitos. Cuando tú dices cambios de hábitos, es porque hay hábitos que son malos. Sí, claro. Y al decir eso, también asumimos que hay hábitos buenos. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿de dónde vienen estas inclinaciones para tener hábitos malos? Y nosotros inmediatamente tenemos que irnos a nuestro origen,
Adán y Eva. Ujú. En Génesis 1 y 2 el Señor menciona que Él creó todo bueno. Y cuando el sexto día, cuando Él creó al hombre, al hombre y a la mujer, dijo que era muy bueno. Y luego descansó y toda esa otra parte. Entonces nos encontramos con un Génesis 3, que entonces vemos este personaje en forma de serpiente, que está en completa rebelión contra el Señor, Sí. que prepara el escenario o por X o por Y, Eva come, peca, entra el pecado a la humanidad. Entonces por eso ahora nosotros tenemos inclinaciones o tenemos tendencia. ¿Cuál es esa Exactamente. tendencia? Al pecado. El pecado. Una inclinación no necesariamente es un hábito. O sea, porque por ejemplo nosotros tenemos la inclinación al pecado, pero no es un hábito porque nosotros no practicamos, No practicamos el pecado. hábito, exactamente. Entonces, Cuando tú dices inclinación, también tú te refieres a atracción, ¿verdad? Al pecado. al pecado. Exactamente. Entonces, por esta inclinación natural que nosotros tenemos pecaminosa, nosotros vamos a desarrollar malos hábitos. Y como en otros, o sea, para ponerlo más sencillo, malos hábitos lo podríamos ver como cosas que destruyen, mientras Correcto. que hábitos buenos son que construyen y que Construyen, aportan exactamente. a buenas relaciones, tanto con el Señor como con el prójimo, contigo mismo. Y quería mencionar Tú eso. sabes, perdón. Sí, en la Biblia podemos ver, hay un personaje de la Biblia muy importante que fue Jacob, que el hábito, aún de la familia, era de engañar. O sea, cuando Jacob engaña a su hermano Esaú, es la madre, o sea, la que le da las instrucciones de Sí. que ¿De mira, qué hacer? exactamente. Y vemos luego que cuando Jacob va donde su tío a trabajar, el tío también tenía esa costumbre de engañar. Ujú. Y miren cómo eso fue, ese hábito, ese mal hábito, se fue repitiendo en esa familia y cómo tuvo consecuencias en la vida de Jacob, que tuvo que trabajar 14 años, Sí. porque venía de vivir esa vida en esa forma. Ya más adelante, miren cómo sus hijos traicionan a José y cómo un mal hábito puede llevarnos a circunstancias tan difíciles y puede traernos consecuencias terribles para nuestras vidas. Sí, qué bueno que mencionas eso, Yankees. Porque yo pensaba, ahorita cuando estábamos hablando, de que tener un mal hábito no solo nos afecta a nosotros, sino también a las personas que nos ven. Interesante. O sea, mira como tú mencionaste el caso de Jacob, pero ahí está el caso también de Saúl. Su hábito de ser desobediente lleva a la destrucción de su reino y a la destrucción de su hijo. Pero entonces si vemos el hábito, por ejemplo, que tenía David, de en qué pecaba, de arrepentirse. Sí. Vemos que también Salomón de cierta forma hace lo mismo. Se arrepentía y no era errante, como en el caso de Saúl. Entonces, el mensaje también va a tener buenos hábitos, no solamente por nosotros mismos, sino por las personas que nos rodean. Porque hay gente, si vamos a la vida espiritual, recién llegados a nuestras iglesias, que nos ven como ejemplo. Exactamente. Y tener un mal hábito quizás, un mal hábito que a veces tenemos, llegar tarde a la iglesia. Ujú. Ay, Dios mío, Ajá. padre. Bueno. Sí, es un mal hábito que mucha gente lo ve como algo normal o que no es pecado. No estamos diciendo que usted se va a perder por llegar tarde a la iglesia, ¿verdad? No, No para estamos nada. diciendo eso, No. pero sí es un mal hábito. Claro que sí. Y eso era, o sea, porque toda irresponsabilidad inicia por un día que tuviste que otro lo hizo. Ah, pero si fulano lo hizo, yo lo puedo hacer. También, ¿qué otro mal hábito tenemos? Usar el celular dentro del templo. Mientras se está predicando. Bueno, depende. Bueno, sí, tú sabes, me refiero a estar, porque si tú estás leyendo la Biblia en tu celular, Exacto. o sea, me refiero a estar en redes sociales. Bueno, sí, exactamente. Exacto, me refiero a que están predicando y, Y aún para gente eso es pecado, porque tú no, Sí. porque tú tienes que leer, óyeme, con papel. en papel. Gracias a Dios que no enrollo. O sea, señores, no estamos diciendo que es pecado. No estamos diciendo que es pecado. Estamos diciendo que es un mal hábito para que después digan, no, que esto es pecado. Sino que ese es el asunto. Hay malos hábitos. Yo sé que tú pequeñitos. estás muy concentrado, pero hay que arreglar el micrófono. Hay que arreglar el micrófono. Hay que arreglarlo. Arregle ese micrófono. Ahí, producción, ahí se escucha bien. Entonces decíamos que no es que sea un pecado, pero sí yo me atrevo a decir que malos hábitos nos llevan a pecar. Ujú. Y hay que tener cuidado con eso. Eso es así, eso es así. Entonces,
Miren en la palabra cómo se presenta este ejemplo bíblico en cuanto a lo que son los hábitos. Cuando Pablo habla a los filipenses sobre cómo deben comportarse, cómo deben de comportarse como cristianos que eran. Está en Filipenses capítulo 1, 27-28, en la versión Dios habla hoy, dice: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Ahí está hablando de actitud. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos. Eso es actitud. Luchando todos juntos, hablando también de actitud, todos juntos por la fe del evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Todo lo que está hablando ahí en ese versículo es actitud. ¿Por qué Pablo está diciendo de que no se dejen asustar de nada por sus enemigos? Por lo mismo que tú estabas diciendo. O sea, cuando nosotros tratamos de cambiar, siempre va a haber una resistencia. Claro. Siempre va a haber una resistencia tanto interna como externa. Una resistencia interna, porque tu carne, al tú querer cambiar algo que ya tú tienes costumbre, te va a decir, güey, pero espérate, como que hay un cambio. Hay como que un cambio, como algo raro. Y también externa, porque van a haber situaciones que van a hacer que tú vuelvas a ese mal hábito. Cuando el hombre trata de cambiar, siempre va a haber resistencia interna y externa. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos acobardarnos de esa resistencia. Y que ese cambio que hay en nosotros debemos de lograrlo. Debemos de esforzarnos con metas, con propósitos, hasta que ese hábito pueda lograrse dentro de nosotros. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos sentimos motivados, por ejemplo, mira, yo voy a comenzar a orar. Yo quiero comenzar a orar. Estoy prendido, salí de un culto, prendí en candela. Yo quiero comenzar a orar. Claro, es bueno cuando tú sientes eso porque te sientes motivado a poder hacerlo, pero la motivación es el comienzo. La motivación es el comienzo para tú poder cambiar de hábito. Ahora, la actitud. Tiene que haber actitud. Porque mediante esa actitud, esa motivación se convierte en un hábito, que es lo que te va a ti a mantener en marcha. Entonces, no solamente basta con una motivación. Si tú saliste de un servicio, por ejemplo, que tú quieres orar y buscar en su presencia, tú tienes la motivación, Dios puso en ti ese querer. Ahora te toca a ti también el hacer. Tienes que hacerlo, tienes que ir a tu casa, tienes que orar, tienes que escuchar alabanzas, tienes que buscar prédicas. Es trabajo de nosotros hacer eso, porque tenemos actitud de hacerlo. Entonces, cuando nosotros tomemos esa actitud, ahí entonces se crea como un hábito. Mira, hay un libro que tú tienes ahí, por cierto, que es Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva. Y el libro inicia haciendo una, digamos, comparación entre lo que es cambiar de actitud y cambiar superficial. Porque estamos viviendo un momento donde hay muchos motivadores personales. Mucha gente diciéndote qué hacer. Sin embargo, no están trabajando desde la actitud, sino desde la emoción. Desde la emoción. O sea, lastimosamente, tú puedes, dale, levántate. Sin embargo, no se está trabajando más bien el carácter también de la persona. Sino que se está haciendo muy superficial. O sea, ¿a qué vamos a llegar? ¿O qué debemos de hacer nosotros? Y es que en el momento que decidamos nosotros cambiar un hábito, debemos tener compromiso. No solamente de que, hoy me siento motivado. Hoy la prédica me dijo que tengo que orar más. Y me voy para mi casa y esa noche duró 1 hora. Pero al otro día llego de la universidad, del trabajo. Explotado. Pero no tengo el compromiso y la motivación se fue. Y no sigo con el hábito que quiero cultivar. Yo, llevándolo al plano ya de la vida cristiana, yo creo que es interesante mencionar de que para mejorar nuestros hábitos de forma cristiana, tenemos que crear esa dependencia del Señor, de Dios, reconocer de que no somos suficientes para vivir una vida consagrada al Señor, de que no somos suficientes para obedecer perfectamente la voluntad de Dios y aprender a depender de Él para
mejorar o cambiar ciertos hábitos que tenemos como creyentes. Yo lo creo así, que es imposible para nosotros, por causa del pecado de Adán, cambiar un hábito pecaminoso porque nos sentimos atraídos hacia el pecado, confiando solamente en nuestra propia fuerza. No, exactamente. Y yo creo que todos ahí estamos de acuerdo en ese punto de que debemos confiar en el Señor a la hora de cambiar un hábito, a la hora de mejorar nuestra vida como creyentes, Sí. y aprender a ser dependientes de que yo no puedo por mi propia fuerza, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así mismo es. No sé, ¿tú quieres aportar algo? Sí, no, pues yo estaba dejándolo, ya yo dije. Estamos fluyendo, Ya estamos yo casi fluyendo. estoy No, parándome no, y no. saliendo. Continuando en esa misma línea que Yankee estaba mencionando, nosotros conocemos, yo estudio psicología. En psicología se utiliza mucho la fuerza de voluntad, la fuerza propia para hacer cambios. Y las personas pueden lograr cambiar un hábito, pero lo que es diferente del cristianismo es que nosotros no solamente estamos llamados a cambiar el hábito en sí mismo, sino que estamos llamados a que también cambien nuestras motivaciones. En Romanos 12 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Entonces, eso es algo que nosotros, en vuestro cuerpo, o sea, algo como la manera en que nosotros vivimos, presentarla como vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. No adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestras mentes. Entonces, yo lo que puedo ver ahí es que, o sea, claro, yo hago cambios externos, o sea, dejo de acercarme a ciertas áreas donde yo sé que voy a ser Lo propenso que a es caer. moralmente correcto. Ajá. Y uno piensa rápidamente en hábitos pecaminosos o de índole sexual. Entonces, yo voy a tratar o voy a evitar acercarme a donde yo puedo encontrar, tú sabes, Tus como zonas de Sí. peligro. pero al mismo tiempo, eso no es suficiente, sino que mi mente debe de ser transformada para que yo pueda ver por qué eso es para el Señor desagradable y entonces vivir Wow. a partir de ahí. No es simplemente como que, ya yo no hago tal cosa, pero mis emociones siguen, o sea, sin cambiar. Y eso es solamente con una dependencia, como tú mencionabas, del Señor. Y algo que yo leí esta mañana en Salmos, no me acuerdo bien, pero esta mañana yo leía en Salmos 15 un comentario que mencionaba de que en el Antiguo Testamento se veía mucho como mi conducta para yo tener una relación con el Señor o para estar cerca en el lugar del Señor, en el tabernáculo, en el templo del Señor. Pero en el caso de nosotros que estamos en Cristo, es más por la relación que yo tengo con el Señor. Mis actos cambian. Y eso es totalmente diferente. O sea, al yo acercarme al Señor y confesarle: Señor, tú sabes que yo tengo dificultad en esta área. Tengo problemas con la procrastinación, tengo problemas con el manejo del tiempo, con mis finanzas, tengo malos hábitos en esas áreas. Al reconocerlo, el Señor, el Espíritu Santo, pone en nosotros el querer y el hacer. Así la es. voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, en esas áreas que yo estoy fallando. Exactamente, eso es así. Entonces, entendiendo todos estos puntos acerca de lo que es el hábito, debemos también de entender algo. Quienes somos hoy, quién es Junior, quién es José Luis, quién es Giancarlos, quién es Dagny, quienes somos hoy es la consecuencia de las decisiones y de las actitudes que nosotros tomamos en el pasado. Claro. Y el mañana será la consecuencia de las decisiones que tomemos cuando. Hoy. De las decisiones que tomemos hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nunca es tarde para cambiar. Solamente Cristo puede hacer cambiar nuestros fracasos por victorias. Amén. Solamente Cristo puede cambiar nuestro pasado de malas decisiones por un futuro de buenas decisiones. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a evaluar cuáles fueron esos tropiezos, cuáles son esos malos hábitos que debemos de cambiar, el Espíritu Santo va a permitirnos, va a decir: mira, tú tienes que cambiar esto. ¿Por qué? Porque
la palabra o el Espíritu Santo no te va a reprender en algo simplemente porque sí. O sea, Dios te dice a ti, no camines por ahí porque la consecuencia de eso es algo malo para ti. Claro. Dios nunca te va a prohibir a ti algo que sea bueno. O sea, que su consecuencia sea buena. O sea, el Espíritu Santo trata contigo y te dice, cambia esto, porque si lo cambias, te va a pasar algo bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, que el Espíritu Santo nos permite evaluar y poder cambiar, ya estamos dando el primer paso para ser personas diferentes. Perdón, yo creo que cabe añadir también a eso de que en muchos escenarios, muchos púlpitos, se puede hacer como ese énfasis, como tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar. Y al mismo tiempo como que se saca la cruz. Ok, sí, como cristianos estamos llamados a que nosotros cambiemos de actitud por el poder del Espíritu Santo, Sí. pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener, yo creo que un balance, equilibrio, en entender de que aún, ¿verdad? Estamos en el journey, o sea, en nuestra jornada de cambiar. Sí. Pero si fallamos y pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Así es. Y el cristianismo es algo que dura para toda la vida. No podemos verlo como que te la meta. Bueno, la meta cuando nosotros fallezcamos o cuando el Señor regrese. Hasta ese punto nosotros vamos a estar siendo transformados a la imagen de Cristo. Así es. Exactamente. Entonces yo creo que también es bueno que nosotros podamos descansar en que, ok, no lo tengo todavía resuelto, pero yo sé que yo no soy aceptado por el Padre por las cosas que yo estoy dejando de hacer, sino por lo que ya Cristo hizo. Y eso No. es algo muy importante. Y eso que tú dices, tú sabes que los Alcohólicos Anónimos tienen una frase que creo que nos puede ayudar a todos nosotros a los cambios de los hábitos, que es un día a la vez. Ujú. O sea, hay gente que quiere empezar hoy, cambiar toda su dieta, a correr 30 kilómetros. Y comienzan ese día y se comen 3 lechugas Ay, Dios. esa noche. Sí, Hey, ¿cuál otro día? 3 Sí. lechugas. Está bien, 3 lechugas. 3 lechugas, está bien ahí. Pero al otro día se mete un hamburger. ¿Un qué? Un hamburger. Ay, Dios mío. Se fue la tres lechugas. Se Se fue fue a- a 3 lechugas al piso. Es porque no hubo proceso. Yo creo que eso es importante. O sea, en el cambio. Bueno, pero- Padre lo dijo. Wow. No, es que es cierto. En el cambio de actitud, en el cambio de hábito, debe haber proceso para que haya profundidad. Claro. O sea, tú no puedes venir hoy de que se va. Vámonos ya. Se va. Ya, tenemos que irnos ya. Oh, Esto es todo. es cierto, porque la dieta, por ejemplo, los mismos médicos dicen que no está bien tú empezar una dieta de que hoy voy a comer 3 granos de arroz, 2 de habichuela y una taja de aguacate. Ujú. No, tú no puedes venir, por ejemplo, comerte 2 libras de arroz ayer, a venir hoy a querer hacer dieta así, repentina. ¿De qué? Lo mismo pasa en el ámbito cristiano. O sea, tú le quieres exigir a una persona que está luchando con la procrastinación. Procrastinación. Eso mismo. Y debido a eso no está leyendo la Biblia, pero fue al mensaje y entendió que quería leer la Biblia. Tú no le puedes exigir a ese nuevo bautizado, a esa persona que quiere arreglar su vida con Cristo, de que mañana te lea 30 versículos. No. Tú no te puedes exigir a ti hacer cambios tan bruscos porque no vas a realizar el cambio profundo. Entonces yo pienso de que, ok, pero hay que empezar también, no hay que quedarse solamente rezagado. Claro. O sea, yo quiero cambiar tal hábito, empiezo un paso y otro paso. ¿Qué me va a ayudar a eso? Que el día que yo me caiga, el día de que, como dice José Luis, yo falle, yo no me sienta tan angustiado de empezar nuevamente que no empiece. El mismo Jesús fue paciente con sus discípulos. en ese Exactamente. sentido. O sea, 3 años y medio soportando a veces su incredulidad, reprendiéndolos con mansedumbre, guiándolos hacia el camino de la verdad para que ellos puedan ser transformados. O sea, y si esos fueron ellos con Jesús al lado, que le tomó 3 años y medio, y aún luego de que Jesús asciende, envía al Espíritu Santo para que lo siga guiando. Entonces, es como tú dices, es un proceso que se toma su tiempo. El mismo Jesús fue paciente con sus discípulos. El Señor también es paciente con nosotros para con eso, para que trabajemos cada día nuestros hábitos. Y yo creo que nosotros debemos ser pacientes con nosotros y también con nuestros hermanos de sobrellevar las cargas de uno de los otros.
aprender como dice Gálatas 6, de que cuando encontremos a un hermano con alguna dificultad o con algún pecado, que tengamos amor a la hora de reprenderlos. Y yo creo que la paciencia es un buen hábito que debemos cultivar y poner en práctica para con nosotros y para con nuestros hermanos en cuanto al crecimiento de la fe. Es interesante lo que él dijo, de ser paciente con uno mismo, porque hay veces que queremos... Nosotros mismos. Y nosotros mismos. Y que no, que mira, yo quiero estar fitness para diciembre. Y están ahí, mira. No, todo a su tiempo. O sea, un día a la vez, como te estabas diciendo. Mira, uno de los cánceres más grandes que está habiendo a nivel mundial es el estrés. Sí. El estrés. Hay gente que se muere por estrés. Le da infarto. Cosas, muchas cosas. Pero ¿dónde está el detalle? Tú sabes que la mayoría de ese estrés viene por el sobreesfuerzo que nos exigimos. Así mismo. O sea, es cierto, queremos y vivimos en una vida, estamos viendo una vida donde, por ejemplo, yo estaba leyendo sobre eso, el éxito ahora, tú tienes que hacer cosas muy grandes para sentirse exitoso. No. O sea, y si hablamos en términos espirituales, tú tienes que ser un super exégeta para sentirse exitoso bíblicamente, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene el proceso más lento de aprendizaje, que quizás no tiene el tiempo que yo tengo. Hay muchas variables, pero se exige tanto que termina agotándose mentalmente y no termina realizando su meta. O sea, uno exigirse está bien. Decir, yo tengo que esforzarme cuando se acaba la motivación. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el hábito de estresarnos con las cosas. Eso es peligroso. No caer en el hábito de nosotros sobreesforzarnos a tal manera que termine ese buen hábito convirtiéndose en una obsesión. Interesante. Y ahí sí es fuerte. Porque deja de ser un buen hábito a ser un mal hábito. ¿A qué me refiero? El ejercicio no es malo, pero hay gente que está frustrada con el ejercicio. Sí. Tú sabes que también yo creo que algo que nos hace estar como con esa ansiedad de cambiar ciertas cosas, hábitos pecaminosos o malos hábitos, es que nosotros, o sea, esos hábitos a nosotros nos molestan, nos perturban. Sí. Entonces, porque eso me perturba, yo lo quiero cambiar. Y ahí nosotros, y vamos al Señor, yo quiero cambiar eso, yo quiero cambiar eso, yo quiero cambiar eso, porque eso es lo que me perturba. Pero al final, si tú te das cuenta, la motivación no es porque yo quiero amar más al Señor, sino porque yo estoy perturbado. Exactamente. No y ahí entonces estaríamos pecando de motivación. Y el Señor muchas veces podría dejarnos incluso, o sea, con esas áreas, esas flaquezas, porque realmente no estamos cambiando por la motivación correcta, que sería porque yo quiero amarte más, Señor. Quiero demostrarte más sino porque yo quiero sentirme bien en esa área, sino porque yo quiero sentirme bien. Y nosotros no podemos dar cuenta de eso, en que, por ejemplo, nosotros nos sentimos perturbados en esos malos hábitos, pero hay otros hábitos que nosotros no nos sentimos perturbados. Y son igual de malos. Que también son malos. Entonces ahí tú te quedas con, ahí que está el problema. Ese me perturba, ese me molesta. Por eso ese yo quiero cambiar. Por eso lo que tú dices, la motivación, el por qué yo lo estoy cambiando, eso es lo importante. Eso es importante, eso es bastante importante. Porque, por ejemplo, yo lo voy a poner en mi caso en particular. Desde siempre yo he sido una persona gordita, sobrepeso, desde siempre. No, pero eso es cierto, Entonces, yo tenía una negación a hacer ejercicio. Que eso yo hablando con una persona otro día fue que lo descubrí. Que en verdad era por eso. El asunto estaba en que yo no quería que mi motivación sea que porque otro me lo diga. O sea, yo no quería que mi motivación a tener, vamos a ponerlo así, una vida sana, sea porque me lo esté exigiendo la sociedad o el grupo social. No. Yo quería hacerlo cuando yo entendía. Y eso fue lo que pasó. Sí. Cuando lo entendí, empecé a cambiar. Pero ¿qué pasa? Como dice José Luis, hay gente que va al gym, ¿verdad? O hay gente incluso que va a la iglesia. Hay gente que está en grupos de oración porque está la muchacha que le gusta. Dios mío. Uno se ríe. Señores, pero es verdad. Yo no diré nada.
Pasa. Es Eso verdad. pasa, eso O sea, pasa, hay eso gente que pasa. está haciendo cosas porque una persona no tiene que ser una mujer que le gusta. Puede ser porque un líder entiende de que eso está bien. Ay, Dios mío. Y como tú quieres estar frío con el líder, tú lo estás haciendo. Aunque sea un buen hábito. Pero como dice José Luis, la motivación no es la correcta. Entonces, no solamente cuida la actitud, sino también por qué yo quiero cambiar ese hábito. La intención. La intención de cambiar. Exactamente. Entonces ya para ir concluyendo en esta parte, ya entendemos lo de los hábitos y la actitud. ¿Qué debemos de hacer para adquirir buenos hábitos? Bueno, para adquirir buenos hábitos es importante que primero reconozcamos cuáles son esos malos hábitos que hay en nosotros Identificarlos, y claro que sí. sustituirlos por buenos hábitos. ¿Qué son malos hábitos? Bueno, mentir. Claro que sí. La palabra dice que no podemos mentir, murmurar, juzgar a los demás, cuando mal administramos el tiempo, como estaba diciendo José Luis, cuando somos pesimistas, cuando somos inconstantes, o sea, hay muchos malos hábitos que nosotros... No, cuando nos quejamos mucho. Cuando nos quejamos Las mucho quejas, también. las quejas. Mira, por ejemplo, La avaricia. le costó mucho eso a Moisés. Entonces, es lo que digo. Son malos hábitos que hay que cambiarlos por buenos. Hay que saber identificarlos. Y no solamente eso, que esos malos hábitos traen frutos negativos. ¿Cuáles son? La ansiedad, el estrés, la preocupación, la indecisión, la falta de concentración, proyectos inconclusos también. Todo eso son frutos Frutos de los malos de hábitos. malos hábitos. Entonces, ¿por qué debemos identificar esos malos hábitos? Para cambiarlos por los buenos, como estaba diciendo al principio, por leer, por orar, por meditar, por ser prudente, por ser diligente, ser trabajador. Todos esos son hábitos positivos que deben ser cambiados. Pero primero debemos de conocer cuáles son esos malos hábitos que nosotros tenemos. Dylan, quería decir algo. Que hay hábitos que no son pecado, que te pueden llevar Sí. a no tener una relación con Dios. Por ejemplo, ese mismo el hábito de perder el tiempo Ujú. te puede llevar a descuidar tu vida de oración. Bueno, pero ya sería pecaminoso. Bueno, sí es lo que te digo. O sea, un hábito que tú no lo ves y que, eso no es nada, se puede convertir en dañar tu relación con Dios. Y eso hay que tener cuidado. Y otra cosa que decir para ir, como tú dices, concluyendo. Yo lo creo así. Como dije ahorita, si ustedes creen que no es así, me pueden de una vez refutar. Ujú. Yo creo que los hábitos que ¿Cuándo eso está en duda? Ya. Es verdad, yo no sé por qué yo lo digo, es la costumbre de No, decirlo. no, Es la costumbre de decirlo. Es la costumbre de decirlo. Pero yo creo personalmente que nuestros hábitos reflejan qué tan cerca estamos nosotros de Cristo. O qué tanta relación nosotros tenemos con Cristo. Yo pienso que nuestros hábitos son esos frutos que habla la Biblia. Si estamos conectados a la vid, vamos a producir frutos dignos. Dios mío, Para el padre. Señor. Qué luz. Dios. ¿Y el cerro? No, yo sé, ya. Déjame ¿Está terminar. cerrado? Sí, déjame terminar con este versículo que José Luis lo citó, pero lo voy a leer en otra Ok. versión. No me acordaba de que él lo tenía. No, está bien, pero está bien. En esta versión lo dice claro. Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario. Cambien de manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Nosotros podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros, todo lo Amén. bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Pero para eso debemos de cambiar nuestra manera de ser. Y debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestra actitud. Entonces, una pregunta que le hago a los televidentes. De los hábitos que nosotros mencionamos aquí, ¿cuál prometes cambiar de ahora en adelante? Si tú te sentiste edificado por lo que estábamos hablando aquí acerca de cambiar hábitos, escribe ahí en los comentarios, ¿qué hábitos yo voy a cambiar? Yo hago un compromiso con Dios y conmigo mismo de cambiar ese hábito y poder transformarlo de ahora en adelante. ¿Qué nosotros debemos de hacer? ¿Qué debo yo de hacer? Con esta pregunta nosotros finalizamos este episodio. Muchas gracias, chicos. Recuerden también que ustedes pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram Íntimos Podcast y también en nuestra página de Facebook Íntimos Podcast. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una ¡Hasta próxima. la próxima! Bye.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, hemos pasado un momento agradable y edificante, y de eso se trata. Si te gustó el episodio de hoy, bueno, ya sabes qué hacer. Suscríbete a nuestra página de YouTube. También síguenos en nuestra cuenta de Instagram y dale me gusta en nuestra página de Facebook. Así que ya sabes, te esperamos en el próximo episodio.